Amados hermanos y hermanas, en esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Evangelios de Juan, capítulo 5 y versículo 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también a los que quiere da vida. Gracias, Padre eterno, Dios todopoderoso. Te adoramos a ti porque eres el gran yo soy, el Dios sublime, el Dios creador y sustentador. Te damos gracias porque somos tus hijos. Te doy muchas gracias porque eres mi Padre, porque eres mi Señor y porque eres el que gobierna el universo y que mi vida te pertenece y está en tus manos. Tu iglesia te pertenece y está en tus manos. Tu palabra nos dice que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre y nos apartaste desde ahí para que fuésemos tus hijos. Gracias por ese privilegio. Muchas gracias, Señor. En este momento vamos a desglosar estos versículos, sabiendo que sola no puedo hacerlo si no es tu Espíritu, esa persona maravillosa la que nos da la capacidad y nos usa para la gloria del Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Los evangelios nos muestran a un Jesús, el autor de la vida, frente a la muerte. El libro de Juan, capítulo 4, versículo del 46 al 53, nos relata la historia de un niño que estaba a punto de morir. Había, dice la escritura, en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. El padre, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Y Jesús le respondió con estas palabras: Ve, tu hijo vive. El padre creyó a la palabra de Jesús y le dejó y se fue. En el libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 35 al 41, nos dice que Jesús iba a casa de un principal de la sinagoga que tenía una hija de 12 años, gravemente enferma, pero en el camino el padre recibió la terrible noticia de que su hija había muerto. Y le dicen: ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús relata la palabra que tranquilizó al padre y le dice al padre: no temas, cree solamente. Segundo relato donde nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, con autoridad actúa y da vida a los muertos, sana a los enfermos, pero pide algo especial de estos dos relatos: la fe, el creer, no temer y confiar en Él. Vino a casa del padre de la niña, dice, y vio el alboroto. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y tomándola por la mano le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó. Otro relato de la Escritura nos dice que Jesús llegó a una ciudad y se encontró con un cortejo fúnebre. El muerto era el hijo único de una viuda. Nuevamente Jesús lo vemos actuar, motivado por la misericordia, y se acercó, dice, a la madre y le dice: no llores. Luego tocó el féretro y con autoridad dijo: joven, a ti te digo,
levántate, y resucitó al muerto. Este relato se encuentra en Lucas capítulo 7 del versículo 12 al 15. Uno de los amigos de Jesús estaba enfermo. Todos hemos leído este relato, todos hemos escuchado hablar de este relato porque era un amigo especial para Jesús. Cuando Jesús llegó, está hablando de Lázaro, dice que cuando Jesús llegó al lugar, el muerto estaba en la tumba desde hacía ya 4 días. Jesús ordenó quitar la piedra que cerraba el sepulcro y exclamando: Lázaro, ven fuera. El que había estado muerto salió con los pies y las manos atadas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús ordena a aquellos que estaban ahí, les dice: desatadle y dejadle ir. Ordena Jesús. En el libro de Juan está este relato, capítulo 11, del versículo 39 al 44. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. El viernes, día de Pascua judía, antes de las 6 de la tarde, 2 hombres pusieron un cuerpo en un sepulcro nuevo. El muerto era Jesús, el Redentor nuestro, aquel que dio su vida en aquella cruz para salvar a la humanidad, para rescatar al perdido, para reconciliarnos con el Padre. Era el Hijo de Dios, el que resucitaba a los muertos, aquel que resucitó al hijo de la viuda, a la niña de 12 años, a este joven, ¿no es cierto?, del funcionario del rey. Este Jesús había sido colocado en un sepulcro. El que había salvado, el que había sanado, el que había resucitado, había sido muerto en aquella cruz. Era posible que el que resucitaba a los muertos esté ahí en esa condición. Jesucristo fue crucificado, pero al tercer día resucita. Él entregó su vida voluntariamente y dice la palabra del Señor: yo pongo mi vida, dice el Señor, y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Juan capítulo 10, versículo del 17 al 18. En efecto, el domingo en la mañana la tumba estaba vacía. Jesús resucitó y venció la muerte, y así quitó al diablo su terrible poder. Él triunfó, y el triunfo fue definitivo de nuestro Redentor. Para beneficiarnos de esta victoria del Hijo de Dios sobre la muerte, es necesario escuchar su voz. Lo que hayan negado escucharlo durante su vida tendrán que enfrentar entonces la muerte segunda, o el lago de fuego, que nos habla el libro de Apocalipsis capítulos 20, 14, y primera de Juan capítulo 5, 2, 11 y 12 nos dice: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene a la vida, tiene la vida. Te doy gracias, muchas gracias, mi Redentor, mi Salvador, porque un día resucitaré o seré transportada, transformada, y un día estaremos en tu presencia, tu iglesia, eternamente y para siempre, y podremos adorarte, alabarte y agradecerte por el sacrificio en aquella cruz
Te amamos, mi Señor, te adoramos a ti, te agradecemos, Señor, te doy muchas gracias por ser tu hija, porque un día, por tu infinita misericordia, abriste, quitaste ese velo que había y logré entender lo privilegiadas, lo bendecidos, lo bienaventuradas que somos tu iglesia. Ah, oh Señor, gracias, 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 Espíritu de Dios maravilloso que moras en nosotros, que nos haces entender y que nos haces creer como aquellos personajes de estos relatos que creyeron en ti, que tuvieron fe, que tenías poder para dar vida, para devolverle la vida aquellos que habían muerto y sanar a aquellos que estaban enfermos. Aún en estos tiempos tu poder sigue vigente y tú sigues obrando en favor de esta humanidad. Gracias, mi Cristo, mi Redentor, mi Salvador. Amén y amén.